en este altar que es tan importante, el altar de la adoración a nuestro Dios. Y hoy nuevamente quiero, pues, invitarles a que sigamos meditando en lo que ha sido nuestra lectura para meditar, que está en el libro de Génesis, capítulo 22, y sigamos aprendiendo de ese altar de adoración que construyó Abraham junto con su hijo Isaac, un altar que lo leemos en tan solo 7, 8 versículos y se ve de una manera tan breve, tan pequeña, pero sabemos que levantar ese altar de adoración costó demasiado y usted y yo debemos de aprender de ese altar. En Génesis 22, versículo 7, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y es tan, no sé, se me hace tan profundo este diálogo, pero termina este versículo con una pregunta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Este pequeño, este pequeño Isaac, sabía lo que se necesitaba. Él veía que había todo, pero excepto el cordero para el holocausto. Pero parece ser que esta pregunta viaja por el tiempo y como que esa pregunta, ¿y dónde está el cordero? Va viajando a través del tiempo y se queda así como que un eco y parece que el que le da respuesta a esta pregunta de Isaac la encontramos en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29, donde se encuentra Juan el Bautista y es ahí donde podemos ver que responde, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que es tan hermoso ver cómo esa pregunta a través del tiempo llega y la contesta Juan el Bautista. Pero cuando escuchamos esta palabra de cordero, yo creo que hoy usted y yo pensamos, bueno, un corderito. Cuando pensamos en corderito, pensamos en birria, pensamos en muchas cosas ricas, ¿verdad? Pero en aquellos días, en aquel tiempo, cuando se hablaba de un corderito, y más para presentarlo en un altar de adoración, el corderito tenía que tener ciertas características, tenía que ser un animal perfecto, puro, sin mancha, que representara siempre características como la humildad, la mansedumbre. Pero cuando Juan el Bautista hace referencia del cordero, no solamente dice el cordero nada más, sino que lo especifica y dice, es el cordero de Dios. Y esto le da un plus, lo hace mucho más importante, porque imagínese, si antes alguien iba a presentar un sacrificio a través de un cordero, lo tenía que seleccionar, lo tenía que escoger y tenía que ser lo mejor. Y esto me habla a mí que el Cordero de Dios significa que fue escogido divinamente. El Señor Jesús no entra al plan de salvación de una manera espontánea o llega en un papel de relleno, no. El Cordero de Dios tuvo que pasar por un proceso de, para que lo escogiera nuestro mismo Dios. Y es en esos momentos cuando nos damos cuenta que Jesús siempre estuvo en los planes de Dios y Él prepara su ofrenda, Él prepara al cordero, que sería el cordero inmolado. Pero no solamente, además de cordero, vemos que tiene otra característica que es importante. Dice, el cordero de Dios. ¿Y ahí queda? No, sino dice que quita ¿qué? El pecado del mundo. No dice que lo cubre, no dice que lo tapa. Usted y yo muchas veces cubrimos o tapamos el bote de la basura, pero ahí se queda la basura. Y lo que hace este cordero no lo quita, lo quita
y lo echa fuera. Y lo echa fuera, podemos decir, en sus propios hombros. Recordemos las palabras del profeta Isaías que dice, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y cuando usted y yo tenemos que comprender ese quita, significa que nuestros pecados son perdonados y nunca más llegarán a ser tomados en cuenta contra nosotros en el día que usted y yo estemos delante de su presencia. Ese quita, si aún muchas veces nos cuesta entenderlo en su totalidad, se lo diré de esta manera. Significa que Él mismo fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hecho justicia delante de nuestro Señor Jesucristo. Isaac puede experimentar cómo Dios provee un cordero para que él no muera. Pero querido amigo, usted y yo estamos en la misma situación. El Señor ha provisto un cordero, el cordero de Dios, para que usted y yo, no muramos. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo que a mí me llena siempre de gozo y de alegría. En este monte donde se estaba efectuando todo esto, es en el monte Moriah, que queda a 50 millas de Berseba, que era donde Abraham vivía. Moriah, fíjese, tiene un significado muy peculiar. Al pastor Rafa, que le gustan los significados, Moriah es una palabra hebrea que significa provisto por el Señor o también profetizado por el Señor. Ahí fue también este monte Moriah donde Salomón construye el templo. Y 2000 años después de que Abraham construyera el altar para sacrificar a su hijo en el monte Moriah, en ese mismo monte, en el Calvario, Dios Padre entrega a su hijo unigénito para sacrificio por nuestros pecados. Esto es hermoso. Abraham e Isaac encuentran en ese monte un sustituto para poder estar alabando y adorando a nuestro Dios. Y en ese mismo lugar, en la cruz del Calvario, el Señor ha provisto el Cordero de Dios, que ha quitado el pecado de todo el mundo. Y para que usted y yo el día de hoy podamos entender Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora sí usted puede acercarse confiadamente al trono de su gracia y poder presentar adoración a nuestro Dios. ¿Cómo cree que fue esa adoración después que Abraham e Isaac encontraron el Cordero? Fue hermoso, fue de gratitud. Gracias, Padre, por haberme dado esto, que yo te pueda ofrecer en lugar de mi hijo. Hoy, ¿por qué no toma este tiempo y le dice gracias, Padre, por haber provisto a tu Hijo unigénito, el Cordero que quita el pecado? Y hoy puedo alabarte, puedo agradecerte. ¿Por qué no lo hacemos? Esto es maravilloso. A mí siempre me ha llenado de gozo y de alegría. Yo quisiera en verdad que usted se motivara y hoy, en estos momentos, abriera su corazón y elevara toda la adoración a nuestro Padre, porque es hermoso que es, todo lo ha hecho por amor a nosotros. Así que cierre sus ojos y adoremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Padre eterno. A ti que eres el principio y el fin, Padre, el alfa y el omega. Gracias, bendito Dios, te damos porque nos damos cuenta que desde antes de la formación de este mundo, tú ya tenías planes precisos, Padre eterno, y en el cielo te proviste de un cordero, Padre, un cordero puro, sin mancha, perfecto, sin defecto, Padre eterno, para que llegado el momento viniera a ser sacrificado por cada uno de nosotros, Padre, y así quitar todo el pecado del mundo. Gracias, Dios mío, porque a través de ese sacrificio hecho una vez y para siempre, has hecho perfecto, Padre, todas las cosas. Gracias, eterno Dios, porque tú proviste un sustituto, Padre eterno,